Bien, pues buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este webinar donde hablaremos sobre financiamiento y herramientas para el turismo sostenible. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes, quienes participamos tanto de Sustentur, tenemos aquí aparte, gran parte del equipo Sustentur, y por supuesto al equipo del Ecobusiness Fund, principalmente a Paula Arango, la encargada que es parte del equipo de inversiones del fondo, y Antonio Wills, que es también parte del equipo de asistencia técnica, quienes les hablarán un poco más adelante sobre algunos temas importantes sobre turismo, sobre sostenibilidad, oportunidades de inversión, entre otros. Para empezar, me voy a permitir compartir la pantalla para empezar con la presentación y, bueno, darles nuevamente la bienvenida a este evento, agradecerles que se hayan sumado y, por supuesto, darles la bienvenida y algunos consejos para que podamos tener una sesión lo más fluida posible, ¿no? Les pedimos, por favor, que de preferencia en Zoom se puedan identificar su conexión con su nombre y con el nombre de la organización. También pedirles, por favor, que si pueden y si tienen oportunidad de poner en el chat su nombre y su organización, también para que nos vayamos conociendo. Mantener su micrófono en silencio, tendremos algún momento para hacer preguntas y respuestas, entonces en ese momento podemos hacerlo. Si quieren hacer alguna pregunta en el transcurso de la presentación, la podemos hacer a través del chat y con mucho gusto iremos moderando y leyendo las preguntas. Hacia el final probablemente podemos tener tiempo de dar algunas intervenciones, entonces les vamos a pedir si alguien quiere hablar o hacer una pregunta de viva voz al final, que lo haga levantando su mano en Zoom, ¿no? Pidiendo la palabra para que nosotros podamos darles la palabra y tratar de mantener dentro de lo posible su video encendido. Sabemos que a veces es complicado, pero bueno, quien está de este lado también pues sirve mucho más cuando ve también a las personas del otro lado. Entonces, si tienen alguna duda o alguna consulta, por favor no duden en hacerlo en el chat y comentarles también un poco cuál es la agenda de esta sesión. Empezamos en este momento con la recepción de invitados y voy a dar una pequeña bienvenida y una pequeña introducción de contexto de estos temas, de cómo está la situación actualmente en la región, cuáles son las oportunidades, muy breve, para después dar paso a la presentación tal cual del Ecobusiness Fund, de la sección de inversiones, de la sección de asistencia técnica y también de este toolkit que han desarrollado para COVID-19. Y al final, hacia mediodía, hora de México, de Colombia, una hora antes en varios países de Centroamérica, vamos a tener oportunidad de conversar, hacer algunas preguntas, respuestas y comentarios. Pero como les decía, si tienen alguna pregunta específica durante la sesión, la pueden hacer en el chat y estaremos pendientes de ello. Bien, pues iniciamos un poco dando información de contexto. Como ustedes saben, y esto no es nuevo para ninguna y ninguno de ustedes, estamos en un sector que históricamente pues venía teniendo un crecimiento importante. El sector turismo en promedio venía hasta antes de este año, del año pasado, generando crecimientos de entre 4 y 5% promedio anual a nivel global, y con una estimación que es curioso, pero esa estimación todavía no se ha actualizado, de llegar a cerca de 1.800 millones de visitantes internacionales hacia el año 2030. Este crecimiento de visitantes internacionales, estos 1.800 millones de personas que se mueven alrededor del mundo, van también aparejados con un porcentaje importante de personas o de turistas que viajan dentro de sus países, que se calculan entre 6,000 y 7,000 viajes que se realizan intrapaís cada año.
Y bueno, veníamos teniendo una perspectiva importante hasta el mes de marzo del año pasado, ¿no? Que se declaró el COVID como pandemia y bueno, que ha venido definitivamente a cambiar la perspectiva de la región, de cómo hacemos, de cómo nos reunimos y por supuesto específicamente en materia de turismo, porque el COVID, esta pandemia y las acciones de los países justamente lo que vinieron a hacer pues fue limitar de alguna manera la movilidad. Del impacto hablaremos un poco porque, bueno, estas cifras también ustedes las conocen. Estas cifras pues son cifras que se han tocado de forma muy relevante, pero vale la pena reconocer que como pueden ver ustedes en esta gráfica que muestra los porcentajes de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales desde el 2000 hasta el 2020, pues que no hay duda que tenemos y estamos inmersos en la peor crisis que haya vivido el sector. Una crisis que, si bien es cierto, no ha pegado igual en todos los países y en todas las regiones, en las regiones principales de México y de algunos otros países de Latinoamérica estamos teniendo recuperaciones ya importantes, pues es cierto que ha venido a cambiar la dinámica y también a cambiar la forma en cómo nos vemos, en cómo vemos la actividad turística y cómo también tenemos esta posibilidad de hacer una serie de reflexiones sobre lo que viene en este sentido. Les decía, el crecimiento y la recuperación no ha sido igual en todos lados. Si ustedes analizan este barómetro de recuperación del turismo que lanzó la Organización Mundial del Turismo en su página hace algunos meses, donde se puede evaluar el crecimiento o decrecimiento en el mundo y en las Américas, pues esto nos lleva a un indicador, como pueden ver ustedes a su lado derecho, de que en nuestra región en específico el crecimiento y las tasas un poco de recuperación van un poco más arriba de lo que se está viendo a nivel internacional. Aunque ahora con esta liberación de restricciones de algunos países a todas aquellas personas que están vacunadas, algo que pasó el día de ayer, pues se espera que haya una aceleración en la recuperación. Que de acuerdo a algunos especialistas se va a dar pues en algunos pasos importantes, pero idealmente se va a dar hasta el año 2023-2024, de acuerdo a las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo. Esto tomando como base el dato que tenemos base del año de 2019, ¿no? Que fue el año, que es el año que estamos considerando como año base. Entonces tenemos a nivel mundial entre 2,5 a 4 años para recuperar los niveles anteriores. Sin embargo, como mencionábamos, en algunas regiones, en algunos países y también en algunos tipos de modelos de desarrollo de turismo, pues las estimaciones van un poco más positivas, por decirlo de alguna manera. Esta es también otra herramienta que es muy interesante, que la pueden encontrar en línea. Es un monitor de confianza en el consumo de los viajeros, una encuesta que hace la consultora Deloitte regularmente y donde le pregunta al público, esto está para turismo y para algunos otros sectores de consumo, es un poco el sentimiento de viaje, ¿no? Hacia dónde ven, si tienen seguridad de viajar en ciertos medios de transporte, de hospedarse en un hotel, etcétera. Y este es un dato global, aunque la plataforma de Deloitte puede y tiene la posibilidad de verlo a nivel países. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un análisis comparativo de los sentimientos de viaje en diferentes mercados emisores a nuestros destinos. Pero bueno, en general todavía hay un sentimiento digamos, limitado o un poco tímido en el tema de cómo nos vamos a mover, aunque los viajes están empezando a recuperar. Si pueden ver ustedes a su lado, a su extrema derecha, esas gráficas que ven ahí, pues son las gráficas históricas que se han dado relacionadas con este tema de sentimiento de viaje, y se van a dar cuenta pues que el sentimiento también sube y baja en función
de la información que recibimos de la pandemia, de las nuevas olas, de algunas restricciones que han tenido algunos países, del endurecimiento de los accesos en otros, pero también del avance en la vacunación en estos mismos, ¿no? Si analizáramos esto a nivel país, por ejemplo, no es lo mismo el sentimiento de viaje que hay en Europa al sentimiento de viaje que hay en América, o no es lo mismo en México que en Estados Unidos. Pero son herramientas importantes que nos dan un panorama de hacia dónde puede venir la recuperación y un poco cómo vamos a poder ir avanzando en este sentido. Algo que ha cambiado definitivamente la agenda de sustentabilidad ha sido esta pandemia, ¿no? Esta crisis, si bien es cierto, es una crisis importante, también ha representado una oportunidad de replantearnos cómo estamos haciendo las cosas, una oportunidad de replantearnos cómo viajamos, cómo consumimos. Y si bien es cierto, hay algunos sectores del sector de viajes y turismo específicamente que tienen algunos impactos más importantes que otros, como por ejemplo el sector de los viajes de negocios, también es cierto que en general hay una necesidad y una oportunidad muy importante, por lo menos desde el punto de vista del turista, de viajar de forma diferente, y estamos convencidos en Sustentur, de acuerdo a los análisis que hemos hecho, de acuerdo a la información que compartimos, pues que este sentimiento de viaje, esta necesidad de avanzar en temas de sostenibilidad, pues empujará la agenda en ese sentido, ¿no? De hecho, lo estamos viendo. Hoy en la mañana tuve oportunidad de tener una llamada con un grupo hotelero muy importante a nivel global que está empujando muy fuerte este tema, y bueno, muchos de quienes están aquí en varias regiones de México saben y lo están haciendo también de esa manera, y han apostado desde hace algunos años por la sostenibilidad, pero ahora estamos viendo un nuevo empuje o un nuevo resurgimiento de este tema de forma muy importante, tanto en la información que nos dan las encuestas, como también en las acciones que está teniendo el sector privado a nivel internacional. Una muestra de ello, por ejemplo, muy concreta y que se está dando en estos días es la declaración de Glasgow, que es esta declaración impulsada por sector privado, por Organización Mundial del Turismo y por otros, para avanzar en una agenda de disminuir en gran medida las emisiones de carbono del sector turístico, y que va a ser presentada en la COP26. Entonces, muchos estudios como este publicado por el World Travel and Tourism Council, que también es una referencia importante para conocer cómo se está moviendo nuestro sector, nos indican que uno de los ejes estratégicos para la recuperación del sector es justamente el tema de sustentabilidad. Este reporte, que lo pueden conseguir en línea también en la página del World Travel and Tourism Council, nos dice, por ejemplo, que 73% de los consumidores, de acuerdo a una encuesta realizada para la elaboración de este documento, están cada vez más interesados en aquellas empresas o aquellas marcas que han hecho la diferencia durante COVID-19, y también en aquellas que están tomando consideraciones relacionadas con sustentabilidad. Este es solo uno de los estudios, hay muchos otros, por ejemplo de Booking.com, que cada año saca un informe sobre el viajero responsable, y que es un informe que además nos da información muy importante sobre cómo está cambiando esta actitud del viajero. Pues trae esta información que me parece muy relevante sobre aquellos viajeros que han decidido o que tienen dentro de su nueva forma de viaje un interés mucho más importante en viajar de manera más sostenible. Como pueden ver ustedes en la gráfica, pues hay muchos países, sobre todo aquellos latinoamericanos. Colombia destaca por ahí, México, Brasil, donde los viajeros están tomando una nueva responsabilidad y han también tomado acciones y estarán tomando acciones para viajar hacia el futuro de forma más responsable. Esto sin duda creemos y estamos convencidos, como decíamos, que va a acelerar la agenda de sostenibilidad a nivel internacional,
Estamos convencidos que hará que las políticas corporativas avancen cada vez más en este sentido, y también pues eso abre una oportunidad y una necesidad, como lo hemos identificado en este proceso que venimos trabajando con el Ecobusiness Fund, pues de generar procesos y de generar inversiones más decididas en este tema, que sin duda pues es el tema, yo no diría del futuro, sino el tema del presente. Para cerrar con este proceso, y les voy a pedir por favor si nos ayudan a mantener sus micrófonos apagados dentro de lo posible. En este proceso, y con esto para cerrar esta primera intervención, comentarles que hay un framework, un marco de referencia que plantea la Organización Mundial del Turismo para la recuperación responsable del turismo en los próximos años. Y tiene 6 líneas de acción. Y me parece que es importante revisarlas e identificar qué es lo que está sucediendo en estos temas, porque a final de cuentas este marco de acción es un marco de acción que están recuperando las políticas nacionales. Hace algunos meses se firmó, por ejemplo, la declaración de Punta Cana. Hubo una reunión de la Organización Mundial de Turismo, de Consejo de Ministros de Turismo de América Latina y el Caribe, y los ministros se comprometieron justamente a llevar esta agenda y apostar por estas 6 líneas de acción que tiene este marco de referencia. Los proyectos que se están desarrollando en México a través de la política pública como Adaptur, como Puxatur, también tienen una integración muy importante en este tema. El préstamo de 100 millones de dólares que está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo a Panamá justamente también trae este tema muy importante de conservación de la biodiversidad, y la política general del Banco Interamericano de Desarrollo que se está generando para la región, pues también es una política que ve en este sentido de empujar una recuperación mucho más responsable, de inicio planteada desde una perspectiva de salud pública, por supuesto, como primer eje, y es un eje lógico, pero también trabajando en otros temas que sin duda son importantes, temas que de alguna manera requieren un impulso desde la política pública, pero también desde el sector privado, y temas en los que estamos viendo en los cuales puede haber oportunidades de generar inversiones tanto corporativas como inversiones generales en estos temas, ¿no? Entonces, estas 6 líneas de acción, como pueden ver ustedes aquí, incluyen temas muy relevantes como el tema de inclusión social, uno de los objetivos grandes de la Organización Mundial del Turismo y por supuesto de el World Travel and Tourism Council tiene que ver con el tema de cadenas de valor, con empujar cadenas de valor locales, cadenas de valor cortas. También uno de los temas muy fuertes es el tema de conservación de la biodiversidad. Algunos de ustedes recordarán hace un par de años, en 2016, si no mal recuerdo, se llevó a cabo en Cancún la COP13 de biodiversidad, y justamente uno de los objetivos del sector turismo es la integración de la biodiversidad y la conservación de la biodiversidad, para lo cual esta agenda global también recoge estos temas. Y pues hay otros 3 que sin duda alguna son relevantes en la agenda internacional y que, como comentábamos, pues son oportunidades que hay para inversiones, oportunidades que hay para llevar los esfuerzos que estamos haciendo desde el sector privado, desde las organizaciones, hacia estos temas, ¿no? Ya les decía, el tema de acción climática muy importante con la declaración de Glasgow que se firmará en unas semanas en la COP26, y que compromete al sector a avanzar hacia la neutralidad de carbono, y pues ahí los proyectos de medición de huella, de compensación de emisiones, de recambio de equipos va a ser muy importante para alcanzar estos objetivos. El tema de economía circular, que ya muchas y muchos de ustedes están trabajando, y donde hay que trabajar también muy fuerte para la transformación de la cadena de valor del turismo. Hay iniciativas también interesantes desde la Organización Mundial del Turismo y el WTTC con el tema de los plásticos,
Y por supuesto el tema de gobernanza y financiamiento, ¿no? Mucho, y esto también es importante considerarlo en el marco de esta presentación y en el marco de esta oportunidad que tenemos de conversar con ustedes, es que muchos de los fondos de recuperación, mucha de la política institucional de las organizaciones, tanto nacionales como subnacionales, están enfocándose a la recuperación hacia un turismo sostenible. Y en este sentido, pues la presentación de hoy, lo que nos van a platicar tanto Antonio como Paula, pues centra precisamente en este tema de cómo podemos tener opciones para poder financiar iniciativas de turismo sostenible, iniciativas que probablemente, porque lo hemos platicado también con algunas y con algunos de ustedes, tuvieron que detenerse con la pandemia, pero que sin duda alguna pues son importantes y relevantes en este contexto que estamos viviendo. Entonces voy a cerrar aquí mi participación y le cedo la palabra a Antonio Wills del equipo del Ecobusiness Fund para que por favor nos siga con esta conversación. Yo les agradezco y quedo pendiente hacia el final por si hubiera alguna pregunta o una reflexión al respecto. Estoy a sus órdenes. Adelante, Antonio, por favor. Muchas gracias, Vicente. Bienvenidos de nuevo a todos a este webinar. Muy contentos de contar con su presencia. Después de esta buena introducción de Vicente sobre la coyuntura del turismo, los retos y las expectativas que tenemos en el sector, venimos a presentarles el Ecobusiness Fund. Vamos a hacer una breve presentación sobre lo que es este fondo de impacto, cómo funciona, cuáles, digamos, sus dos áreas principales, la facilidad de asistencia técnica y el equipo de inversiones corporativas. Y también les vamos a presentar muy brevemente todo lo que fue el toolkit sobre la respuesta del sector turístico en la coyuntura del COVID-19. Esperamos un poco también abrir la conversación al final de esta presentación. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en hacerla. Como mencionaba Vicente, la pueden ir escribiendo en el chat y ya al final podremos revisar entonces sus comentarios o preguntas. Vicente, si me ayudas. Gracias. Entonces, bueno, en primer lugar, pues les quiero explicar qué es el Ecobusiness Fund. Como ya sabrán, en la región hay distintos fondos de inversión de impacto. El Ecobusiness Fund es uno de esos fondos de inversión cuyo objetivo principal es generar un impacto sostenible, pero también, y no menos importante, generar rentabilidad para los inversionistas. ¿Cómo funciona el fondo? Tenemos unos financiadores dentro de los que se encuentran diferentes gobiernos de la Unión Europea, el gobierno del Reino Unido, diferentes organizaciones internacionales como KfW y otros aliados, financian el Ecobusiness Fund buscando generar ese impacto sostenible y lo hace a través de dos canales. El primero, a través de las instituciones financieras. Nosotros le proveemos capital a instituciones financieras para que estos bancos u otro tipo de organizaciones generen líneas de crédito verdes que le permita llegar, digamos, a los clientes que quieran implementar o financiar iniciativas de sostenibilidad. Y tenemos otra línea en la que nos vamos a enfocar de pronto y más, es la de inversiones corporativas, donde ya hacemos inversiones específicas de deuda en diferentes empresas turísticas de la región, buscando asimismo generar un impacto y alianzas a largo plazo para caminar en este camino de la sostenibilidad. Adicionalmente, contamos con la facilidad de asistencia técnica. Tenemos a unos donantes que digamos, financian esta unidad y lo que busca la facilidad de asistencia técnica es amplificar el impacto, acompañar, digamos, tanto a las instituciones financieras o a las empresas donde realizamos inversiones directas, a implementar proyectos, procesos, prácticas y generar capacidades para lograr ese impacto. Eso, digamos, es en resumen cómo funciona el Ecobusiness Fund.
Nuestra misión está enfocada, si quieres seguimos, en promover prácticas empresariales y de consumo que se enfoquen principalmente en la conservación de la biodiversidad, en el uso sostenible de los recursos naturales y en la mitigación y en la adaptación del cambio climático. El Ecobusiness Fund trabaja en Latinoamérica y el Caribe y ya hace cerca de un año también en África subsahariana. Trabajamos incluyendo todos los países del Caribe y la mayoría de los países de Latinoamérica, excluyendo algunos como Venezuela, Uruguay, Chile, que por sus condiciones de desarrollo no aplican, digamos, a estos recursos de cooperación también. ¿En qué sectores trabajamos? El Ecobusiness Fund viene trabajando en agricultura y agroprocesamiento, en todo el tema de silvicultura, pesca y acuacultura, y estamos iniciando la financiación también en el turismo sostenible, que vemos sin duda que es un sector con gran potencial de crecimiento, también con un potencial y con muchos retos para, digamos, lograr una transformación sostenible en todos esos aspectos que nos mencionaba Vicente anteriormente. Como les comentaba, y si quieres seguimos, el Ecobusiness Fund para otorgar sus recursos tiene dos criterios. Esto es bastante importante tenerlo en cuenta y un poco responde la pregunta, bueno, ¿y este fondo de inversión cómo asegura realmente que los fondos que se vayan a utilizar garanticen la sostenibilidad? Para eso definimos dos caminos. El primero es que vamos a financiar empresas que cuenten con estándares de sostenibilidad que nosotros predefinimos después de algunos análisis y que vayan a aportar, digamos, a la gestión sostenible en diferentes ámbitos, particularmente en este caso en el sector turístico. Y la otra ruta es que el cliente esté con el interés de financiar equipos, tecnologías o prácticas ecoeficientes que también obviamente tengan un impacto muy alineado a nuestra misión y que también obviamente le vaya a otorgar beneficios a estas empresas, no solo en términos de sostenibilidad, sino también obviamente en costo eficiencia, rentabilidad y generación de ingresos. Ya entonces les voy a explicar un poco esto, cómo se materializa un poco desde la facilidad de asistencia técnica. La facilidad de asistencia técnica, como les comentaba, se enfoca principalmente en amplificar el impacto que realizamos con las inversiones del fondo. ¿Eso qué significa? Que desarrollamos proyectos que generan capacidades que obviamente también asegure la mitigación de riesgos en todo el tema ambiental y social y que le permite también a los grupos de interés con los que trabajamos amplificar el impacto que realizamos. Entonces tenemos estas tres, digamos, áreas estratégicas. Obviamente también buscamos desarrollar nuestro portafolio con empresas que estén interesadas en trabajar en todo el tema de sostenibilidad. El tema de intercambio de conocimiento también es sin duda fundamental para nosotros y para eso hemos desarrollado algunas herramientas como las que les voy a presentar a continuación y que se capitalizan en la Academia de Sostenibilidad, que más adelante también les comentaré. Un ejemplo particular de los proyectos de asistencia técnica en el sector turístico que estamos realizando es un proyecto piloto con 2 hoteles de Costa Rica y en alianza con una institución financiera en la que, por ejemplo, estamos apoyando a esos 2 hoteles a alcanzar estándares de sostenibilidad, en este caso particular el sello de turismo sostenible de Costa Rica, y también un poco a hacer un diagnóstico de cuáles son los equipos, tecnologías o prácticas que las empresas, digamos, al implementar pueden mejorar su costo de eficiencia, su sostenibilidad y su rentabilidad. Las categorías que trabajamos están definidas con la lista verde que les mencionaba anteriormente y con esto también lo que buscamos un poco es hacer un test de nuestra tesis de impacto. Para el Ecobusiness Fund también es sumamente importante medir el impacto
un poco que es un gran reto que los diferentes sectores estamos afrontando y que sin duda eso también ayuda a que diferentes empresas se vayan sumando y escalando las iniciativas que promovemos. Ya a continuación, entonces les quiero hablar un poco de la caja de herramientas, que fue otro proyecto de asistencia técnica que desarrollamos en toda la coyuntura del COVID-19, principalmente del año pasado. Desarrollamos una caja de herramientas con 25 medidas, también que están muy alineadas con los retos que nos mencionaba Vicente, y están distribuidas en estas categorías. Nuevos enfoques y nichos de negocios. Acá lo que identificamos es que el principal reto para el sector turístico en esta coyuntura es generar ingresos, contener los riesgos, contener los costos y mejorar la resiliencia en todas las operaciones turísticas. Todo esto, como decía Vicente, puede que la recuperación vaya a tardar hasta 4 años y lo que hicimos fue definir una serie de medidas que les sirvan de acuerdo a las necesidades de cada empresa para afinar sus propias estrategias o para implementar algunas nuevas. En los nuevos enfoques y nichos de negocio, tal vez las medidas más relevantes sin duda fue cómo potenciar ese turismo nacional. En algunos países de nuestra región seguramente el turismo dependía gran parte de los turistas extranjeros y el turista nacional sin duda empezó a tener una mayor importancia en nuestros segmentos de mercado. Entonces un poco esta ficha de la caja de herramientas presenta un poco qué se debe tener en cuenta para atraer al turista nacional. Otros temas también muy importantes que se han visto con esta coyuntura, todo el tema de teletrabajo, estancias más largas, empresas amigables, por ejemplo, con las mascotas en algunos países más que otros. La segunda categoría, bioseguridad y confianza. Acá seguramente ya todos los hoteles o las empresas del sector han avanzado mucho más en implementar los protocolos que han sido definidos por las autoridades locales y que sin duda son la base para volver a generar confianza de los clientes. Asimismo, tenemos algunas fichas para explicar un poco en qué consisten los certificados de sostenibilidad que promovemos, como el certificado de sostenibilidad turístico de Costa Rica y el sello de Rainforest Alliance. Asimismo, en comunicaciones y mercadeo, vemos que la coyuntura del COVID agilizó sin duda todos los procesos de digitalización y obviamente llegar a través de las redes a los potenciales clientes. Entonces ofrecemos unas tips y unas sugerencias para que las empresas puedan implementar, por ejemplo, el establecimiento de blogs, de boletines electrónicos que también se puedan distribuir con sus clientes. Las otras categorías que las presentamos en este slide se refieren con equipos, tecnologías o prácticas ecoeficientes que permiten esos ahorros energéticos en el consumo de agua, en el tratamiento del agua. Un poco eso también cómo se traduce en el manejo de costos de flujo de caja y sin duda pues de rentabilidad al final, que no solo obviamente tienen un impacto ambiental muy importante, sino que también en el bolsillo pues de cada operación están mostrando que tienen impactos muy importantes. Ya por último, y tal vez la que sin duda es la categoría con no mayor relevancia, pero tal vez mayor urgencia, es un poco cómo vamos a garantizar los ingresos en esta etapa. Cómo podemos implementar, por ejemplo, medidas como el Revenue Management que permitan mejorar la rentabilidad por habitación de cada sector. Un tema muy importante y nosotros que trabajamos activamente con las instituciones financieras es cómo se puede refinanciar la deuda o cómo también se pueden atraer otro tipo de inversionistas que permitan sortear pues esta coyuntura que sin duda y como lo mostraba Vicente no ha sido fácil
pero también podemos encontrar diferentes medidas en el mercado que nos permiten tener una gestión financiera y administrativa responsable y que nos vaya a permitir, digamos, ese camino a la sostenibilidad. Un gran reto y muchas de las preguntas que a veces recibimos es la siguiente. Bueno, en esta coyuntura, ¿cómo vamos a financiar las estrategias de sostenibilidad si realmente pues, nos toca principalmente sobrevivir? Nuestra tesis sin duda es que no son dos temas excluyentes y consideramos que la inversión que se haga en diferentes prácticas, procesos y tecnologías que aporten a la sostenibilidad van a garantizar la competitividad del sector o de la empresa en el corto y mediano plazo. Entonces, es muy importante no pensar que dejamos para después el tema de sostenibilidad, sino verlo al contrario como una práctica que nos va a permitir lograr, digamos, posicionarnos en el mercado. Como mencionaba Vicente en sus gráficos, el turista está más preocupado también, no solo por los temas de bioseguridad, sino también obviamente por todo el tema sostenible. Entonces son temas que van de la mano y ya en el mercado pues también se encuentran fuentes de financiación como el Ecobusiness Fund que les permitirá hacer esta transición. Entonces quería comentarles esta caja de herramientas, la cual la vamos a publicar en nuestra Academia de Sostenibilidad. Básicamente cada ficha de las que les presenté cuenta con la siguiente estructura: una pequeña descripción de la medida, en qué periodo de aplicación responde la ficha, si es un tema, digamos, más de supervivencia o de recuperación, los beneficios que le puede generar a la empresa en la cadena turística y también algunos costos o tips para poder implementar estas medidas junto con algunas referencias que pueden ser consultadas. Entonces, la invitación va a ser y les vamos a compartir ya obviamente cuando tengamos publicada esta caja en nuestra academia para que puedan acceder, y sabemos que también nos acompañan diferentes organizaciones gremiales o asociaciones que la puedan compartir con sus asociados. Entonces, como les comentaba, todas estas herramientas que estamos promocionando, donde hay cursos, infografías, capacitaciones, las alojamos en la Academia de la Sostenibilidad, donde generamos estos contenidos de libre acceso y digamos con herramientas muy prácticas para que puedan ser implementadas por los diferentes grupos de interés con los que queremos, digamos, aportar a la generación de ese impacto sectorial para el turismo sostenible. Ya ahora también en el chat les comparto el link y en la presentación también va a quedar el link para que lo puedan acceder. También ahí tenemos materiales obviamente para los otros sectores que apoyamos, y ahora pues vamos a iniciar más fuertemente con todo el tema de turismo sostenible. Ya entonces quisiera explicarles un poco, bueno, pero cómo el Ecobusiness Fund y la facilidad de asistencia técnica está aterrizando la estrategia en el sector de turismo sostenible. Para esto, recordemos un poco los dos criterios que tenemos. Básicamente, que las empresas tengan alguna certificación de las que nosotros avalamos, o que las empresas tengan o quieran invertir en alguna medida de lista verde. El primer aspecto es sin duda el de los estándares o certificaciones, que nosotros los vemos es como unos marcos para que las empresas puedan implementar procesos y sistemas de gestión sostenibles con temas de mejora continua que les permita aportar a las agendas globales de sostenibilidad como los ODS, mitigar los riesgos económicos, ambientales y sociales, generar valor obviamente. Esto también sabemos que está trayendo nuevos clientes, permite acceder a financiación como en el caso del Ecobusiness Fund, tiene aspectos también relevantes de reputación, de mejorar el relacionamiento con los grupos de interés
Y sin duda, como les mencionaba, la meta es la sostenibilidad, más que tener el sello, y sostenibilidad acompañada de competitividad. Los sellos que promovemos, ahí Vicente, si quieres pasar, creo que otro clic para que salgan los cuatro sellos que tenemos aprobados actualmente. Está el EarthCheck, el Rainforest Alliance, seguramente ustedes ya están familiarizados con estos que tienen, digamos, una presencia importante en los mercados de la región, el estándar de turismo sostenible de Costa Rica y el Green Globe Certified. Estos estándares, cada uno tiene, digamos, sus principios y criterios en temas ambientales y sociales. La mayoría comparten, digamos, su tesis de impacto sostenible. Entonces, la invitación también es que exploren estos estándares de sostenibilidad porque sin duda les pueden también aportar a su negocio. Y ya en relación a las medidas de lista verde que les comentaba, definimos 4 categorías amplias en las que el Ecobusiness Fund puede entrar a financiar las operaciones de una empresa en la cadena turística. La primera se relaciona con conservación de agua y energía. Acá entran todo lo que son equipos y sistemas ecoeficientes para la recolección de agua lluvia, la reutilización del agua, el tratamiento de las aguas residuales y lo relacionado con autogeneración de energía. Los paneles solares, las calderas de biomasa, la energía geotérmica, alternativas que vemos que están teniendo un crecimiento importante en la región. En algunos países también los gobiernos las promueven más que en otros y que tienen sin duda un impacto probado, no solo en sostenibilidad, sino también obviamente en reducción de costos. La segunda categoría se refiere a la eficiencia energética y de consumo de agua. Acá caben todo lo que son sensores o dispositivos, herramientas para monitorear el consumo y que aportan a la eficiencia de estos dos recursos tan importantes y que sabemos obviamente tienen un consumo alto. Y las otras 2 categorías en las que podemos entrar a financiar, incluimos todo el tema de economía circular y manejo de residuos. Como nos mencionaba Vicente, este tema se está volviendo fundamental porque el impacto, obviamente, de los desperdicios y de la conciencia y la cultura de los turistas, pues, sin duda generan impactos ambientales importantes. Entonces consideramos que tanto las instalaciones y equipos que aporten a una estrategia de economía circular, reciclaje, reutilización o disposición adecuada, son importantes apoyarlas, pero también todas esas prácticas que aporten a las prácticas de consumo responsable y la reducción en la generación de residuos. Por último, tenemos lo relacionado con patrimonio natural y cultural. Acá el tema de conservación de biodiversidad es también sumamente importante. Los temas relacionados con paisajismo, la siembra de plantas nativas, la conservación de ecosistemas. Y en lo cultural, sin duda en nuestros países, todo el tema de las culturas locales y lo que aportan a los clústeres del turismo son sumamente importantes. Entonces, todas esas prácticas también consideramos que son importantes apoyarlas. Si ustedes dentro de su estrategia de sostenibilidad han pensado en la implementación de alguno de estos proyectos, sin duda, pues lo que buscamos es generar conocimiento y herramientas para facilitar su implementación y obviamente ya si se logra la inversión, los recursos financieros para realizarlo. Es muy importante también mencionar que desde la facilidad de asistencia técnica y en el caso en que logramos cerrar una inversión con algún aliado estratégico, estamos dispuestos a apoyar a esas empresas en el desarrollo de proyectos, por ejemplo, para el desarrollo de sistemas de gestión ambiental, para acompañarlos en los procesos para lograr una certificación, por ejemplo, para definir la estrategia de economía circular
en un hotel, o para, por ejemplo, también evaluar las distintas tecnologías ecoeficientes disponibles en cada país y en cada contexto que puedan generarle un mayor impacto en la operación. Entonces, quería con esto presentarles la facilidad de asistencia técnica, lo que venimos realizando y también lo que esperamos realizar. La invitación es a que sigamos en contacto en el mediano y largo plazo. Si ustedes también ven iniciativas o proyectos que se alineen con todo esto, no duden en contactarnos. Como mencionábamos, las alianzas son estratégicas para nosotros y mientras trabajemos todos conjuntamente para el logro de este objetivo mayor, sin duda la ruta será mucho más amigable. Ahora entonces quisiera pasarle la palabra a Paula Arango. Ella ya nos va a contar un poco cómo aterrizar todo el tema de las inversiones y eso, digamos, qué proceso podría implicar. Ya después, si quieren, iniciaríamos la revisión de preguntas, pero entonces le paso la palabra a Paula. Gracias, Antonio, y bueno, a todos, gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Paula Arango, yo soy la persona responsable por el equipo de inversiones corporativas. Como ya lo explicó Antonio, estamos buscando oportunidades para proveer recursos de deuda a compañías en el sector de turismo sostenible que tengan proyectos financiables. Y voy a contarles un poco de nuestro proceso de inversión, cuál es nuestra, digamos, nuestra tesis en términos de estas inversiones y qué tipo de recursos estamos ofreciendo. Si quieres, gracias. Entonces, nuestro enfoque ya lo dijo Antonio muy rápidamente. Tenemos la oportunidad de proveer deuda a compañías que tengan presencia en Latinoamérica y en el Caribe, de acuerdo a nuestro mandato de sostenibilidad para Ecobusiness Fund. ¿Cómo validamos este criterio de sostenibilidad? Lo dijo Antonio. Buscamos en principio dos fuentes. Una, proveer recursos a compañías que tengan alguna de las certificaciones de sostenibilidad en términos de turismo, que las presentó Antonio, o en su defecto, buscamos proyectos que hagan parte de nuestra lista verde. También Antonio les dio algunos ejemplos de cuáles son esas áreas de inversión en las que estaríamos dispuestos a proveer recursos. Como les dije, inicialmente buscaríamos financiar compañías que puedan probar su capacidad de endeudamiento, que cumplan con nuestros criterios financieros y de impacto, tanto ambiental como social. ¿Cuáles son estas compañías? En principio, compañías que ya tengan un EBITDA positivo. Probablemente esas compañías que ya tienen un EBITDA positivo y que pueden tomar endeudamiento por encima de 3 millones de dólares, que es digamos, nuestro ticket mínimo de inversión, serían compañías que en general tienen ventas por encima de los 10 millones de dólares. No quiero decir con esto que sea, digamos, nuestro punto de entrada y que compañías que estén por debajo en ventas no las podemos analizar, las podemos analizar siempre y cuando otra vez podamos cumplir y defender su capacidad de endeudamiento. ¿Cuál es la ventaja de nuestra facilidad? Proveemos términos y condiciones muy flexibles, es decir, ofrecemos líneas de crédito que tienen plazos hasta de 10 años. Podemos ofrecer periodos de gracia de hasta 3 años, siempre buscando ajustar nuestro plan de pagos a los flujos de caja de los proyectos que estemos financiando o al perfil, digamos, de endeudamiento que tengan ya las compañías. No podemos hacer refinanciación, es decir, únicamente podemos financiar proyectos de crecimiento y que estén, digamos, alineados con nuestro mandato. Tomamos garantías flexibles y como les decía inicialmente, pues nuestra responsabilidad es analizar las oportunidades de tal manera que nosotros les podamos brindar los mejores términos. En términos de tasa, estaríamos hablando de tasas que están entre un 5,5 hasta, les diría, un 7% en dólares, otra vez sujeto al perfil de endeudamiento, capacidad de pago, calidad de las garantías que nos pueda ofrecer el cliente.
Si quieres, adelantamos, Antonio, por favor. Nuestro proceso inicia con una llamada donde buscamos entender la oportunidad. Cuando hablamos de entender la oportunidad, con esto buscamos dos frentes. Uno, entender cuál es la oportunidad para nosotros financiar, cuál es el proyecto, es decir, y que ese proyecto cumpla con dos condiciones. Uno, que sea elegible para nosotros, ya sea dentro de la lista verde o porque el cliente tiene una certificación de sostenibilidad. Y dos, muy importante para nosotros, una oportunidad en la que podamos enmarcar una tesis de impacto ambiental y, como ya lo dijo Antonio, eventualmente identificar una oportunidad para acompañarlos vía un proyecto de asistencia técnica en alcanzar alguno de los objetivos que se tengan en términos de sostenibilidad. ¿Qué buscamos? Tener una llamada con el equipo clave, un equipo que pueda sustentar la compañía, su ventaja competitiva y el proyecto que quieran o que quieran buscar financiación. Más adelante, si digamos, si logramos estos dos criterios, ya les pediríamos información como estados financieros y un informe de sostenibilidad en caso que lo tengan. Con esto que buscamos, buscamos una preaprobación donde entendemos que el cliente es elegible para recibir recursos de Ecobusiness Fund y que tenemos un proyecto financiable con un sponsor, en este caso, que tiene capacidad de pago y de endeudamiento. Con esto proveemos unos términos y condiciones de referencia, otra vez muy en el marco del análisis inicial que hayamos hecho. Y una vez ustedes o el corporativo, el cliente como tal haya aceptado y entienda el alcance de nuestro proceso, iniciamos lo que llamamos un proceso de debida diligencia de escritorio, es decir, analizamos ya de manera muy rigurosa todos los componentes ambientales y sociales, donde compartimos con ustedes un cuestionario donde validamos las prácticas de sostenibilidad que se tengan. Hacemos un análisis muy riguroso de los flujos de caja y entendemos el marco detallado del proyecto. Con esto buscamos una aprobación ya de la facilidad y teniendo esa aprobación de nuestro comité, hacemos una debida diligencia confirmatoria y empezamos un proceso de documentación para llegar a un final desembolso. Con esto, el proceso puede tomar entre todas sus etapas entre 6 y 8 semanas, sujeto pues a la información y al tamaño, digamos, y al alcance que tengamos que definir para esa debida diligencia. Como ya lo dijo Antonio, manejamos una oficina en Bogotá a través de la cual está, digamos, en la cual está todo nuestro equipo que es el responsable de hacer el proceso de análisis de las oportunidades y soy yo la persona responsable de, como les decía, liderar todo el proceso internamente. Me acompaña el equipo de asistencia técnica, me acompaña el equipo ambiental y social, me acompaña nuestro experto en negocios, que es la persona también que valida las cifras y toda nuestra tesis de inversión, y nuestro comité de inversiones, que ya es un comité que está sentado fuera de Colombia en este caso y de Latinoamérica, sobre el cual también dependemos de sus tiempos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, Antonio, si ya nos movemos al Q&A. Gracias. Gracias. Gracias, Paula. Gracias, Antonio, por la presentación. Pues quisiera dar paso a esta sesión de preguntas y comentarios. Nada más antes de cerrar la presentación, dejar los datos de contacto, tanto del equipo de Ecobusiness como nuestro en Sustentur, por si digamos que se resuelven ahora algunas de las preguntas, pero si no, también que puedan tener los contactos directos. Esta información se las haremos llegar, por supuesto, con la presentación para que también tengan esta información y abrir pues a preguntas y respuestas. Si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario específico, tenemos un poquito de tiempo como para poder abrir, siempre y cuando
pues tratemos de que los comentarios sean lo más concretos posibles y les agradeceríamos que de esa manera fuera. Y si tienen alguna pregunta específica, ya sea para Paula o para Antonio o para un servidor, pues también que la puedan hacer directamente. Así que si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Vicente, ¿cómo estás? Adelante, por favor. ¿Me ves y me escuchas? Perdón que estoy como feíta hoy. Adelante, adelante, Carolina. No, básicamente mi pregunta es si Ecobusiness Fund, digamos, también puede financiar a comunidades, como pues digamos que no tienen esa posibilidad de hacer esos pagos tan grandes, pero si se juntaran varias, podría haber un financiamiento para ellas con unas condiciones diferentes. Gracias, gracias Carolina. Mira, como tal no tenemos capacidad de administrar los créditos particularmente, o sea, directamente a cada uno de ellos. Lo que sí podemos hacer es ponerlos en contacto con alguna de las instituciones financieras que reciben nuestros recursos y ya sería la institución financiera. Digamos que parte de lo que enmarcó Antonio al principio de la conversación es que Ecobusiness Fund tradicionalmente y su negocio, digamos, core es financiar entidades financieras que a su vez entregan los recursos al cliente final. Entonces, uno de los caminos que podemos seguir es, dependiendo de las necesidades que tengan esos pequeños, poderlos direccionar con la entidad financiera que recibe nuestros recursos y que ya sea esa entidad financiera la que administre el crédito final. Dentro de inversiones directas, que es, digamos, el área que yo apoyo, si buscamos ya es el cliente, cómo poder llegar al cliente final sin tener la intermediación de la institución financiera aliada en este caso. Pero Mil creo gracias, Paula. que podemos tener una conversación independiente donde ustedes nos cuentan y nos enmarcan el proyecto y nosotros lo direccionamos a la entidad financiera aliada que podría ser el administrador de los recursos. Perfecto. Mil gracias, muy amables. Tenemos a Lorena Gudiño con la mano levantada. Adelante, Lorena, si nos dices, por favor, nombre, de dónde vienes y tu pregunta. Adelante, gracias. Hola, buenos días a todas y todos. Gracias, Vicente. Gracias por la invitación. Soy Lorena Gudiño, directora del proyecto Adaptur de la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo Sustentable. La pregunta es precisamente si es viable aliarse con cooperación internacional para poder dar algún tipo de grant a través de la cooperación o si se puede hacer a través de programas como en la cooperación alemana tenemos un programa que se llama Develop PPP y que es vinculado con empresas, ¿no? Entonces, quisiera saber si es viable, si ustedes lo tienen considerado. Gracias, Lorena. Muy buena pregunta y la respuesta es sí. Buscamos obviamente aliados para desarrollar diferentes proyectos de asistencia técnica. Nosotros digamos que internamente funcionamos en que debemos formular un proyecto. Este también lo debemos pasar por un comité que al final nos aprueba o no el proyecto. Básicamente pues tiene que estar alineado con nuestra misión y que pueda generar un impacto. Pero como mencionaba Paula también, generamos a veces proyectos entre instituciones financieras, algunas otras ONGs o entidades que quieran participar y sumar esfuerzos. Entonces, sin duda sí, y pues estamos abiertos a ampliar la conversación si así te parece. Me encanta, muchas gracias. Gracias, Antonio y Lorena. Nos preguntan aquí en el chat, tenemos dos preguntas. La primera es de Roberto Guevara, que nos dice que si existe alguna empresa que no tiene todos los elementos por falta de educación financiera, ustedes pueden apoyar para armar el esquema financiero. Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué bancos locales manejan el programa del Ecobusiness Fund? No sé si pudieran dar información sobre las dos, por favor. Yo respondo, la primera, Roberto, es
la idea es, siempre y cuando cumplamos con alguno de los dos criterios, que sea un proyecto haga parte de la lista verde o que sea una compañía que tenga una certificación de sostenibilidad, nuestra labor es estructurar el proyecto, entender sus números, entender, digamos, el alcance y acompañarlos de alguna manera en entender cuál es la mejor esquema, digamos, de financiación para la compañía. No sé si con esto respondo tu pregunta. Correcto, gracias. Y en cuanto a la pregunta de Mónica, ya estoy confirmando con el equipo porque sé que recientemente estábamos viendo algunas instituciones financieras en México para validar cuáles de ellas ya tienen nuestras líneas de crédito aprobadas para hacer desembolsos en el sector de turismo en México. Entonces, tal vez, Mónica, voy a tomar tu correo para responderte ya en privado con cuál entidad pueden acercarse cuando no es referente a inversiones directas como en nuestro caso, sino a través de algún aliado en México. Sí, me puedes compartir en el chat. Ya, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Veo por ahí colegas justamente de algunos de los proyectos con los que estamos colaborando. Creo que, por ejemplo, en el caso de Adaptur, como bien lo mencionaba Lorena, pudiera haber oportunidades. Uno de los grandes temas que hemos identificado en algunos de las conversaciones que hemos tenido con sector privado, además de este webinar hemos tenido conversaciones específicas con sector privado, es que hay muchos proyectos o varios proyectos que en el contexto de COVID y un poco por la situación que pasó por COVID se quedaron a la mitad. Entre ellos, en el caso de Adaptur, el tema de inversiones al cambio climático, ¿no? Adaptadas al cambio climático, inversiones que buscaba el proyecto. Entonces creemos que esta es una buena oportunidad. Si bien es cierto, estamos en un contexto financiero complicado para muchas de las empresas, pues también el acercar estos proyectos y el poder hacer estas alianzas puede ser importante, ¿no? Entonces en esa vía, pues los colegas que están aquí, tanto de la EVA, de la Asociación de Hoteles de Riviera Maya, y de algunos otros, también puede ser un panorama importante y una buena oportunidad pues para poder hacer este enlace y hacer el contacto, ¿no? No sé si hay alguien que quiera comentar alguna otra cosa. También tenemos representantes de asociaciones gremiales, tenemos representantes de asociaciones de hoteles, de turoperadores de varios países, entonces también creo que puede ser interesante el proceso. Entonces voy a leer la pregunta de Erika Lobos, luego le paso la palabra a Lisbeth Infante y luego regreso también a leer la pregunta de Sara. Dice Erika, en promedio, a su experiencia, ¿cuál es el tiempo estimado que estima el financiamiento y las tasas promedio para las empresas? De repente hay empresas que pueden estar interesadas, pero estos puntos son clave es clave tenerlos claros. Gracias, Erika. Sí, de hecho, nuestro proceso generalmente, dependiendo del tamaño de la operación, toma en promedio 8 semanas, un poco más de 8 semanas, y estamos prestando tasas entre un 5,5, diría hasta un 7% en dólares. Eso es la respuesta, digamos, general, pero varía caso a caso según la oportunidad. Gracias, Paula. Adelante, Lisbeth, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth Infante y también represento una organización de la sociedad civil que se llama GESNAC. Y mi pregunta es si también están financiando proyectos que son iniciativas enfocadas al cambio climático, como a empresas desarrolladoras de todos estos proyectos de bonos azules en las zonas de manglar, y si estuvieran interesados también en financiar a través
ya sea de manera directa a estos empresarios o de manera a través de organizaciones de la sociedad civil que participan? Gracias, Lisbeth. Para responder tu pregunta, y mencionas un tema también súper relevante de todo el tema de los bonos, te comento lo siguiente. Los proyectos, digamos, de asistencia técnica que podemos definir, siempre y cuando, por ejemplo, sean algunos de los clientes de las instituciones que trabajamos, de las instituciones financieras con las que trabajamos en los distintos países. Si alguno de esos clientes, por ejemplo, está desarrollando algún proyecto de este tipo, podemos buscar la manera de financiar o apoyar algún proyecto de asistencia técnica en ese sentido. Y también comentarles que ahora desde Finance in Motion, que es el administrador también del Ecobusiness Fund, se lanzó hace poco otro fondo de impacto que se llama la Green. Este fondo también se va a enfocar en la financiación de bonos verdes y en ese sentido por ahí también podríamos explorar posibilidades. Entonces en ese sentido la recomendación es sí, si quieres nos compartes tu correo, nos escribes y empezamos a explorar oportunidades. Muchas gracias. Y tal vez otra oportunidad, y esto puede ser interesante sobre todo para aquellos colegas del sector privado, es justamente trabajar estos proyectos desde el sector privado turístico. Hay, porque también lo sabemos, muchas empresas turísticas grandes, hoteles, incluso turoperadores, que tienen esta oportunidad a lo mejor de presentar o de buscar un financiamiento que apoye a estos emprendimientos y entonces pueda cerrar el ciclo de cadena de valor, por ejemplo. Si yo sé que hay varios hoteles que le están apostando a la neutralidad climática o a disminuir emisiones. Si un préstamo del Ecobusiness Fund puede venir justamente a la empresa, al corporativo, la asistencia técnica apoya al corporativo a este proceso y eso a final de cuentas beneficia a una comunidad local, creo que esa también puede ser una vía. Hay experiencias de varios corporativos hoteleros que lo han hecho de alguna manera y entonces, si bien este financiamiento, contestando un poco la pregunta de Edgar, solo es para sector privado o está enfocado precisamente para sector privado, se puede hacer ese vínculo con algunas de las empresas y lo importante y lo relevante del fondo es justamente este tema que una vez obteniendo el financiamiento, pues se tiene la capacidad de tener a especialistas que nos puedan ayudar tanto a formular el esquema financiero como precisamente a hacer todos estos estudios y análisis ya para elaboración de temas específicos, ¿no? Entonces, me parece que más allá a lo mejor de sí explorar este tema del apoyo a través de ONGs, también puede ser a través de empresas que puedan apoyar a las comunidades y generar un esquema de cadena de valor que sobre todo en estos temas de carbono azul, en estos temas de compensación de emisiones, en estos temas de restauración, incluso muchos proyectos de restauración de arrecifes y demás que pudieran generar una alianza con sector privado, acceder a fondos del ecobusiness y en ese momento pues generar este apoyo, ¿no? Digo, es simplemente algunas ideas que también hemos explorado con algunos aliados con los que hemos platicado, con el equipo del fondo y que también pues lo pongo a consideración que pudiera ser interesante, ¿no? Nos pregunta Sara sobre los bancos en Panamá con los que tienen alianza y si se les contacta si tienen una oficina en Panamá y si se les contacta a través de su oficina o es directo con ustedes, Paula, Antonio, que es una pregunta recurrente y tal vez ahí lo que podemos hacer para el tema de bancos es si podemos tener una lista de los bancos en varios de los países. Tenemos aquí Panamá, Colombia, México, Dominicana. En el correo donde les enviemos la presentación, pues también les podemos enviar esa lista, ¿no? Claro que sí, en Panamá estamos con Banvivienda, con Bixa, Multibank, y la idea sería ya para que si se requiere que se los contacten directamente, digamos, según su interés, para ya si es un corporativo, una compañía, un proyecto
que cumple con las especificaciones de las que hemos hablado, podemos verlo ya nosotros directamente como equipo de inversiones directas. Excelente, Paula. Gracias. Nos pregunta Alcira Alcira Rodríguez de Panamá, si hay alguna tasa para los fondos de asistencia técnica. No sé, Antonio, si quieres ahí ahondar un poco en ese tema. Sí, básicamente los proyectos de asistencia técnica no funcionan como una financiación con una tasa. Lo que se pide principalmente es alguna contrapartida en capital o en especie que aporte obviamente a la ejecución del proyecto. En algunos proyectos hay diferentes aliados, entonces se determina cuál va a ser la contrapartida de cada actor en el proyecto y de esa manera, digamos, es que se define un poco los aportes de cada actor en el proyecto. Excelente, gracias, Antonio. Guillermo, por favor, Guillermo Ogen, quiere hacer una pregunta. Adelante. Muchas gracias, Vicente, muy amable, man. Y bueno, nada más un poquito comentar que en la Asociación de Empresarios de Punta Mita, como aliados estratégicos, digamos, del Summit que tuvo sustentura ahora en Cancún, bueno, pues vemos una posibilidad muy importante y esta pregunta pues me gustaría dirigírsela a Paula Arango. Desde luego se ha compartido con nuestros agremiados esta información, pero muy puntualmente a Paula me gustaría preguntarle si empresas que forman, digamos, que son consultoras en urbanismo puntualmente, también puedan ser posiblemente atendidas en asesoría para algunos agremiados de la asociación o para la asociación misma, ¿no? Esa sería mi pregunta. No sé si soy claro, Vicente. Guillermo, tal vez sí me podrías aclarar, o sea, es nosotros como Ecobusiness darles a ustedes financiación como consultores o ¿cuál es la pregunta? No, a consultores de urbanismo que en un momento dado tenga la asociación, que pues pueda haber alguna vinculación con ustedes para adoptar prácticas y pues implementar programas financieros pertinentes, pero son consultores, digamos, consultores que son gente especializada en urbanismo, paisajismo, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Ya, digamos que lo veo de dos maneras. Nosotros como Ecobusiness Fund tercerizamos muchas veces servicios de consultoría para validar los proyectos que estamos analizando. En todo, digamos, lo que respecta a debida diligencia confirmatoria, nosotros contratamos a terceros. Y ya lo que tendríamos que identificar con el equipo de asistencia técnica es si hace sentido hacer algún tipo de entrenamiento para este sector en particular, ya según los requerimientos que se tengan, ya entrando Perfecto. mucho más en detalle de cuáles son esas necesidades. ¿Cómo no? No Muchas sé si gracias. con esto respondo a tu pregunta. Responda a mi pregunta y yo puedo mantener un contacto directamente contigo para abundar en peculiaridades y detalles. ¿De Perfecto, acuerdo? gracias, Guillermo. A ti, muy amable. Paula, gracias, Vicente. Gracias. Nos pregunta Sergio Juárez si los créditos se pueden estructurar en moneda local, en pesos, en reales brasileiros y adicionalmente a dólares, y qué tipo de garantías generalmente solicitan. Todas nuestras facilidades están en dólares. Lo que nosotros hacemos es hacemos las coberturas pertinentes para poder hacer los desembolsos en moneda local. Esto siempre y cuando, digamos, pues el costo de la cobertura haga sentido para el cliente, porque es un costo adicional dentro de la estructura. Eso por un lado. Entonces, ¿qué buscamos al final del día? Buscamos hacer coberturas naturales. Generalmente son compañías que tienen ingresos en dólares, entonces podemos entrar
tomar como fuente de pago esa porción de sus ingresos que ya estén machados, digamos, con nuestros pagos. Pero al final del día podemos hacer los desembolsos otra vez en moneda local con estas condiciones. El tipo de garantías que buscamos en su mayoría son garantías reales. Digamos que si es en el caso del sector turismo, serían generalmente hipotecas, o también podemos hacer estructuras donde podemos conformar una fiducia, tenemos el recaudo de nuestra fuente de pago y de esa forma también, en caso de que no existiera una garantía real, podemos estructurar algo flexible que nos dé tranquilidad. No siempre es el caso, generalmente si buscamos garantías reales con una cobertura que nos pueda dar hasta un 130% en el colateral de lo que nosotros estamos desembolsando, pero dependiendo del alcance del proyecto, podemos tomar, por ejemplo, un contrato que se tenga de largo plazo, y nosotros, pues digamos, estoy pensando en casos de operadores y demás de turismo que necesiten alguna flexibilidad en ese frente. No lo hemos hecho, pero podríamos defender. Excelente. Gracias por la respuesta, Paula. No, sí, yo a ti. Gracias. Muy bien. Vamos casi llegando al final del webinar. Tal vez tenemos espacio para 1 o 2 comentarios más. Hay un comentario por ahí de Erika. Erika Lobos, no sé, Erika, si lo quieres hacer directamente, te presentas, nos dices de dónde vienes y adelante, por favor. Sí, gracias Vicente. Bueno, gracias equipo por esta presentación. Soy Erika de Aircheck, aquí en Latinoamérica, Erika Lobos. Y bueno, me parecía realmente muy interesante la información. Voy a hacer como un comentario específico sobre lo que Vicente comentaba, esta situación de poder trabajar temas de restauración, que a lo mejor no estaban enlistados específicamente, pero me parece que aquí en la zona de Caribe es muy pertinente. Y bueno, porque tenemos un gran volumen también de socios, de miembros de Aircheck aquí en la zona que cumplirían con uno de los requisitos que ustedes están solicitando para el fondo. Y creo que pudiera ser interesante unir estos esfuerzos, porque bueno, hay como varias palomitas que a lo mejor nuestros clientes ya cumplen y podríamos sumar una estrategia conjunta para generar un impacto regional, no tan enfocado en la empresa individual. Y eso lo podríamos gestionar con bastante facilidad, Vicente, y bueno, alguno de ustedes está por acá o nos quiere venir a visitar, sería maravilloso. Gracias, Erika. De acuerdo con tu comentario y en la misión del Ecobusiness Fund, el tema de conservación de la biodiversidad es sumamente importante, incluyéndose obviamente todos los temas de restauración y sin duda de proyectos también, digamos, que sean de escala regional, como tenemos, digamos, presencia en diferentes países, también pueden ser analizados. Y bueno, sin duda, ahora que estamos promocionando el Earthcheck, podemos explorar sin duda alianzas e iniciativas para sumar, digamos, aliados y empresas, no solo que se certifiquen, sino que también podrían, por ejemplo, aportar a un proyecto de corredores de restauración en la región o ese tipo de iniciativas. Muchas gracias, Antonio. Muy bien. ¿Algún comentario extra para poder cerrar el webinar? Bueno, si no hay, pues agradecerles nuevamente que se hayan sumado, agradecerle al equipo del Ecobusiness Fund. Gracias, Antonio. Gracias, Paula. Como siguientes pasos, lo que haríamos sería enviarles esta presentación para que ustedes la tengan. La grabación del webinar se va a subir directamente a la página de la Academia de la Sostenibilidad. Entiendo, Antonio, y si no, corrígeme por favor, y tal vez les podemos mandar el enlace por si quisieran compartirlo con algún otro aliado, sobre todo las organizaciones gremiales,
Y como lo hemos comentado, ¿no? Este es un primer paso, una primer introducción sobre lo que es el fondo. El fondo, pues hemos hablado con ellos en los últimos meses relacionado con este tema de turismo. Vemos muchas oportunidades de empujar esta agenda de manera conjunta en la región. Entonces, pues simplemente que mantenernos en comunicación, agradecerles nuevamente y no sé si Antonio o Paula quisieran decir algo para cerrar la sesión. Muchas gracias, Vicente, y a todos los participantes por la sesión, por sus comentarios y aportes. Como mencionaba Vicente, entonces también esta presentación se subirá a la página de la academia. Ahí en el chat les compartí el link. También cuando publiquemos la caja de herramientas que les comenté, también les informaremos vía correo electrónico. Y bueno, invitarlos a que sigamos en contacto, si tienen iniciativas, si quieren, si ven oportunidades de financiación, pues no duden en contactarnos y bueno, seguiremos en contacto y muchísimas gracias también Vicente y Paula por facilitar la sesión. Muchas gracias a todos y incluyo dentro de la información pendiente compartir el listado de las instituciones financieras a través de las cuales pueden también acceder a recursos que han sido fondeados previamente por Ecobusiness Fund. Y nuevamente tienen nuestros datos de contacto. Por favor, si hay alguna oportunidad puntual que quieran discutir, pues estamos abiertos para acompañarlos en sus estrategias de crecimiento y de fondeo. Muchas gracias a todos y una feliz semana, resto de semana. Gracias, buenas tardes y que estén muy bien. Nos mantenemos en comunicación. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.